Vamos a saludar a aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales. Ya no sé ni para qué cámara apuntar, tanta cámara. Pero decirle a aquellas personas que nos ven que aquí en San Robert, Missouri, tenemos una hermosa congregación hispana donde el servicio es totalmente en español y donde nuestro mensaje, la predicación, está centrada solo en la poderosa palabra de Dios. Les deseamos las más ricas bendiciones con este aplauso de la congregación. Gloria al Señor. Por eso los quiero por escandalosos. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 8, rápidamente. Libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a tomar ahí un texto para revisar el avance y el desarrollo de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Hay gente que no le gusta que use la palabra primitiva. Piensan en cavernícolas, en dinosaurios. Pero en realidad primitiva significa primera iglesia, ¿ok? Capítulo 8 del libro de los Hechos, libro de actas de la iglesia. Verso 26. Hechos 8, 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todos los tesoros de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entender?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudeció ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Dios bendiga la lectura de su palabra. Amén. Quiero tratar un tema que he llamado hoy zona de confort. Se describe como zona de confort el estado de ánimo en que una persona entra cuando considera que no necesita hacer más esfuerzo del que ya ha hecho. Zona de confort es cuando nos habituamos a un estilo de vida y salir de esa forma de vida nos demanda algún grado de esfuerzo y preferimos quedarnos como estamos y no movernos a aventurar en otro estilo de vida. Y es muy fácil caer en zona de confort porque naturalmente el ser humano tiende a conformarse. Cuando se logran algunos objetivos, por ejemplo, cuando ya tiene su propia casa y su propia familia y tiene su buen trabajo estable, uno tiende a quedarse quieto y deja de proyectarse. Y entonces entra en un estado que llamamos zona de confort. El contexto histórico de este pasaje es que Jesús ha resucitado de entre los muertos y durante 40 días, dice Lucas que apareció a los discípulos con pruebas indubitables, es decir,
no se podía dudar de que había resucitado. Dio pruebas y Pablo hace una lista de gente a la que se le fue apareciendo progresivamente a Jesús, incluyendo a más de 500 discípulos, y al final dice, se me apareció a mí como a un nacido fuera de tiempo. Jesús está en el Monte de los Olivos a punto de ascender a su estado de gloria. Jesús está en el Monte de los Olivos despidiéndose de los discípulos. Hay aproximadamente 500 personas en ese monte. Y Jesús, antes de irse, deja una agenda de trabajo. Hay algunos que interpretan que lo que dijo Jesús fue una profecía. Cuando dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Creen que está profetizando que eso va a ocurrir? No, no, no. No es una profecía, es una agenda de trabajo. Jesús le está diciendo a sus discípulos, esto es lo que quiero que hagan. Este es el trabajo que van a tener que realizar. Presentar la resurrección mía, mi deidad, mi santidad, mi gloria, la salvación, el evangelio en Jerusalén, a sus vecinos de Judea, a sus enemigos en Samaria y a los gentiles al resto del mundo. Lamentablemente, los discípulos entraron en zona de confort. Porque es interesante que en el capítulo 1 de los Hechos, en el verso 8 en adelante, Jesús le dice, pero recibiréis poder, le dice a los discípulos. Lo que pasa es que los discípulos acaban de hacer una pregunta nacionalista, una pregunta que tiene que ver con su identidad israelita. ¿Restaurarás a Israel antes de irte? Antes de que te vayas a la presencia del Padre, ¿dejarás a Israel establecido como una nación libre, soberana, independiente del yugo romano? Porque los discípulos, siendo discípulos por 3 años y medio, aún no entienden la función del Mesías, ni aún han entendido bien el Evangelio. Lo vienen a comprender después de la venida del Espíritu Santo. Y aunque ya entiende que Él es Dios y que ha resucitado de entre los muertos, aún tienen este problema patriótico. Es Israel el único pueblo de Dios. Y hay que dejarlo arreglado este asunto antes de que te vayas. Y Jesús le dice, mire, con respecto a Israel y a las cosas que van a suceder en este mundo, el único que tiene una agenda establecida es el Padre. No se metan con eso. Pero les voy a agregar algo. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y otra de las confusiones que se presenta estos días con Daniel, lo revisamos, escuchando una alabanza, porque ahora que estamos trabajando con el hermano Daniel, hay que escuchar alabanzas todo el día. Aleluya. Amén. Con Juanito había más libertad con Juanito. Cuando trabajaba con Juanito podía escuchar bolero y a Luis Miguel por debajo de la mesa. Pero ahora con el hermano Daniel tengo que escuchar, y a veces escuchar reggaetón cristiano me deja la cabeza como piano, no lo soporto. Pero no le digo nada porque... Bueno, el caso es que analizábamos con Daniel estos días una canción cristiana donde hablaba erróneamente, los cantantes explicaban este pasaje. Hay quienes interpretan que Jesús dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, refiriéndose al poder para sanar, para echar fuera demonios, para hacer milagros. Pero en realidad no es eso de lo que habla el texto en su contexto inmediato. Jesús dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Es poder para ser testigos. Porque testificar de Cristo en esa época significaba morir. Significaba la cárcel. Significaba azotes. Había que ser muy valiente para pararse frente al Sanedrín judío o frente a los soldados romanos y decir, estamos seguros que Cristo resucitó. Porque eso les costaba la vida. Los mataban. Y entonces el Señor no les dice, los voy a librar de la muerte, yo les prometo que mientras prediquen no les van a pegar un azote jamás. Nunca le hace esa promesa. Les dice, lo único que les puedo garantizar, que van a recibir poder para aguantar los azotes, para aguantar la cárcel, para aguantar las calumnias, para aguantar los problemas. Poder para resistir en medio de la batalla. Poder para predicar sin miedo a pesar de las amenazas. Y claro, el respaldo que Dios le da a los discípulos tiene que ver con prodigios, señales
y milagros, tampoco lo podemos negar. Cuando son asediados, cuando son perseguidos, cuando son apresados, ¿cómo los consuela el Señor? ¿Cómo los anima para que sigan predicando? ¿Cómo le dice al resto de Israel el Señor de que esta gente sí son la verdadera iglesia? A través de prodigios, señales y milagros. Los milagros cumplían la función de animar y sostener a los discípulos predicando, y al mismo tiempo era una llamada de alerta para que la gente viniera a escuchar el mensaje. Dice el capítulo 3 de los Hechos que yendo Pedro y Juan a las 3 de la tarde a orar, entrando al templo por la puerta llamada La Hermosa, en las escalinatas había un cojo pidiendo limosnas. Y cuando estira su jarrito para que le dieran alguna moneda, Pedro dice: no tenemos dinero, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el texto dice que el hombre se levantó y entró saltando al templo y alabando a Dios. ¿Cuántos creen que a Dios se le puede alabar saltando? Amén. De repente nos ponemos muy pudorosos y levantamos las manos hasta aquí nomás. Hermano, usted tiene que alabar a Dios sin miedo. Usted tiene que mostrar alegría en el culto. Y usted tiene que llorar con libertad. Y si se le corre la pintura negra, aquella se limpia más tarde. Pero usted tiene que alabar a Dios con todo. Amén. Cuando el cojo es sanado, lo que ocurre es que la multitud se viene en directo donde Pedro y Juan, porque les llamó la atención el milagro. Y entonces Pedro dice: señores, ¿por qué se admiran? Esto no proviene de nosotros. Esto es el poder de Dios. El poder de Dios en Cristo, que le ha dado sanidad a este hombre que ustedes ven aquí al lado mío. Pero enseguida que Pedro predica, y 3.000 hombres, más sus mujeres y sus hijos, le entregan su corazón a Cristo, inmediatamente aparecen los saduceos, la guardia del templo y los sacerdotes, y arrestan a Pedro y a Juan y los amenazan y les dicen que nunca más deben hablar en el nombre de Jesús, el Señor. Entonces, yo quiero que entiendan el cuadro. Jesús les dice que deben predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Pero cuando predican en Jerusalén, el respaldo de Dios es tan maravilloso que 3.000 hombres se convierten, más sus mujeres y sus hijos. ¿Quién se quiere mover de ahí? ¿Para qué nos vamos a arriesgar a ir a Judea si aquí estamos bien? El Señor nos usa, estamos predicando el Evangelio, la gente está agarrando respeto por la iglesia. ¿Para qué vamos a ir para Judea? ¿Para qué vamos? Mira a Samaria, que son nuestros enemigos. Aquí estamos happy. Eso se llama zona de confort. Dios había establecido un plan y ellos estaban saltando el plan porque estaban cómodos donde estaban. Entonces aparece lo que se llama gracia permisiva. Hay dos tipos de gracia en la Escritura que están implícitas y no son textuales: la gracia común y la gracia permisiva. Nos referimos teológicamente a gracia común al beneficio que Dios le da a esta humanidad, a que esta humanidad no crea en Él. Por ejemplo, una madre cristiana lleva a su hijo al pediatra, ¿verdad? Y eso es una bendición, que usted pueda llevar a su hijo al pediatra. Pero la madre no cristiana también lleva al niño al pediatra y se beneficia de eso. Eso se llama gracia común. Gracia común es que hayan maestros, por ejemplo. Que Dios permita que haya profesores que eduquen no solo a hijos cristianos, también a hijos de no cristianos. Es bíblico. Dice la palabra que el sol sale para justos e injustos. Gracia común. Dios de alguna u otra forma, bendiciendo a este mundo, por causa de nosotros, los bendice a todos. Aleluya. Y lo otro es gracia permisiva. Y la gracia permisiva tiene que ver con esto: cuando Dios permite que sucedan cosas en tu vida o en la vida de la iglesia que suelen aparecer negativas, contraproducentes, con el fin de que su iglesia o el cristiano camine en dirección a donde Dios lo quiere poner. Porque a veces entramos en estado de confort. A veces nos ponemos flojitos, nos ponemos lazy, nos ponemos lentos, nos ponemos cómodos.
Y entonces miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta que estamos bendecidos, que tenemos todo lo que necesitamos. Y entonces, ¿para qué más esfuerzo? Mire, ya ni siquiera oro mucho porque ya todo lo que tenía que pedir se lo pedí y me lo dio. Y estamos en un estado catatónico en el que nos conformamos con cada domingo venir a la iglesia a cantar, ofrendar, escuchar la palabra e irnos para la casa, y se nos olvida que hay un propósito en la iglesia en esta tierra, que es predicarle el evangelio a otros. Hablarle de Cristo a otros, decir que Cristo ha resucitado, decirle al mundo que si no vienen a Cristo habrá un castigo eterno. Hay que explicarlo, hay que enseñarlo. Pero los discípulos se quedaron en Jerusalén, estaban cómodos. Hermano, y esta comodidad también afecta a la iglesia actual. Lamentablemente muchas veces nosotros, me incluyo, entramos en esta zona de confort. Voy el domingo, hago lo que tengo que hacer y me voy para mi casa y se acabó, no tengo más que hacer. Que Dios se encargue de salvar al vecino, no es problema mío. Y entonces Dios provocó en la iglesia, en Israel, en Jerusalén, una persecución salvaje. Mataron a Esteban, uno de los 7 que habían sido ordenados para los servicios menores, y después de matarlo vino una persecución salvaje sobre los creyentes. El texto dice que tuvieron que salir huyendo de la ciudad de Jerusalén. Capítulo 8. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Es decir, o hacen lo que yo dije a la buena, o hacen lo que yo dije a la mala. Pero que vamos a cumplir el propósito de Dios, lo vamos a cumplir. Dios tiene un plan, hermano. A ver si puedo reiterar esto que ya lo he enseñado antes, pero necesito reiterarlo. Dios nos llamó porque Él tiene un propósito. Dios nos llamó porque Él tiene un plan y nos ha dado a nosotros el privilegio de integrarnos en ese plan. Dios no te llamó para que se cumpla tu plan. Hay gente que predica, oh, Dios tiene un propósito contigo. Dios no tiene propósito contigo, Dios tiene propósito con Él. Y a ti te llamó para ser parte de su propósito. Y entonces la gracia permisiva es cuando Dios permite que me pasen cosas para que empujarme a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Analice. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué nos conocimos? ¿Por qué está en esta iglesia? No es casualidad. En la vida del creyente no hay casualidades, hay causalidades. Hay una causa. Y cuando la cosa se ponga áspera y cuando la cosa se ponga tensa, vuelva a reflexionar esto. No estoy aquí por casualidad. Esto no se trata de mí. No se trata de yo estoy aquí porque yo sí estoy donde Dios quiere tenerme. Y alguno me dice, pastor, pero yo ya estoy haciendo planes para moverme de la ciudad por razones de trabajo o por diferentes razones. Ese plan también está en las manos de Dios. Amén. Y ese movimiento también está en el propósito de Dios. Porque si no fuera así, no te moverías. No podíamos. ¿Está acá? Amén. ¿Por qué dejó el lugar donde vivía para venirse a vivir a esta ciudad? ¿Por qué al llegar a esta ciudad conoce esta iglesia? ¿Por qué siente interés en quedarse aquí? Porque Dios tiene un plan. Pero es su plan. Y a usted lo está integrando en ese plan. Ahora, si en esta integración a este plan nos volvemos lentos, nos volvemos flojos, perezosos, indiferentes a la función que tiene que hacer la iglesia en esta tierra, en esta ciudad, hermano, no tenemos que conquistar al mundo, no tenemos que conquistar al estado de Missouri, solo es San Robert, White, Billy Dixon, eso es todo el trabajo que tenemos, no es tanto, hay que hacerlo. Y usted me está pidiendo que yo vaya a Dixon a predicar. No, le estoy pidiendo que cuando vaya a Walmart y encuentre un hispano le hable de Cristo. Le estoy diciendo que cuando se encuentre con un compañero o compañera de trabajo que hable español, le hable de Cristo. Le estoy diciendo que si está echando gasolina a su carro y hay alguien al lado suyo que hable español, le hable de Cristo. Pastor, me da vergüenza, regale una tarjeta. Muéstrele el video, compártale la página. Díganle, esa cosa linda que está ahí es mi pastor. Haga algo.
No es tan complicado. No creas que es por mi experiencia, no es tan complicado. Hoy día me senté a desayunar en un lugar. Generalmente los domingos trato de tomar desayuno no en mi casa para salir de la soledad esa, porque de repente como que me... Y estoy sentado desayunando y al frente, en la mesa al frente, hay dos muchachas jóvenes como, no sé, de la edad de Lore, y estaban conversando. En sus facciones se notaban que eran hispanas, pero estaban hablando en un inglés fluido, como el mío. Oye, ¿qué pasó? Enseguida me acuerdo la idea. Nadie dice amén, no importa. Y entonces, yo, y a veces me he equivocado. Yo he visto gente con rostro hispano y le he hablado en español y me dicen, no hablo español. Y es verdad, hay gente que ha nacido aquí, se ha criado aquí y no habla en español. Entonces me quedé quietito mientras me servían mi cafecito con una tostadita, que fue todo lo que me comí. Amén. Dios me libre por mentiroso. Y de pronto una de las muchachas le suena el teléfono y se pone a hablar con una tía, yo con la oreja parada, en español. Y yo, mira, casi me caía de la silla, así yo. Entonces la otra muchacha de pronto me mira y le digo, ¿habla las dos español? Sí, me dijo. ¿Qué me dijeron? Me paré, saqué mi tarjetita y le dije, mira, pertenezco a una iglesia cristiana, hispana, en la ciudad de San Robert, les invitamos. Le dije, vienen acá. Me dijo, vinimos recién a hacer el curso para entrar a los Marines. Le dije, muchas gracias por tu servicio, te esperamos en nuestra iglesia cuando quieran ir. Oh, muchas gracias, me dijo, se lo agradezco mucho. No sé si van a venir, pero yo tuve que hacer mi trabajo. ¿Está acá? Es tan simple como eso. Comprometernos a hablarle del evangelio o por lo menos de la iglesia a otra persona para que las personas vengan a escuchar del evangelio. Dios tuvo que permitir una persecución sobre la iglesia en Jerusalén para que tuvieran que huir y llevar el evangelio a otros lugares. No podemos permitir que a nosotros nos tenga que pasar algo grave para que le hablemos del evangelio a otro. Hermano, ¿cómo va a ser posible que yo tenga que terminar hospitalizado para que el de la camilla al lado del hospital hable español y yo le pueda predicar de Cristo? Es ahora, tenemos la oportunidad. Dios nos está invitando, nos está animando a ser capaces de evangelizar a nuestra ciudad, a evangelizar a nuestros vecinos. Algunos de ustedes van al gym. Yo dejé de ir hace poco. No, la última vez que yo entré a un gym fue horrible. Porque viejo pretencioso no quise entrar con lentes. Puse mis shortcitos, mi camisota, entré al gym. ¿Y el six-pack? No, muchachos, el six-pack por acá afuera, sí. Y entonces me paré y yo miraba y todos los que estaban en las otras caminadoras con unos cuerpos espectaculares. Y entonces yo con mis ojitos no veía bien y apreté un botón y empezó a moverse la cosa. Pero como no veía, le apreté otro botón y la cosa empezó a correr. Y entonces me tuve que agarrar. Y dije, no, espérate, estoy que bajarlo, ya me estoy cansando. Y cuando fui a apretar otro botón, la cosa es así. Como que iba subiendo un cerro, hermano. Y yo agarrado de las cosas, y yo no puedo pedir ayuda, qué vergüenza. Hasta que de repente, entre mi neblina, el sudor y los ojos que no veía, vi un botón rojo y dije, esto tiene que ser para parar esta cosa. ¡Págate en el nombre del Señor! ¡Ay, me salvé! No entré nunca más. Pero mire, lo que quiero decir es que si usted va al gym y ve que la persona que está al lado habla español, háblele de Cristo. Mientras trota. Si Dios te ama, hay que agotar nuestros recursos para... No, hermano, no podemos vivir aislados del mundo sin compartir de Cristo. Esa es nuestra función. A eso fuimos llamados. Anunciar el evangelio a otros. La persecución fue tan grande que uno de los 7 que habían sido elegidos para servicios menores tuvo que huir a la ciudad de Samaria. Se cree por el nombre Felipe que era de ascendencia griega. Se pareciera que los 7 que fueron escogidos para este servicio eran todos de ascendencia griega, y me refiero por sus nombres. Y entonces un ángel del Señor le dijo a Felipe que fuera a un camino desierto que hay entre Jerusalén y Gaza,
Porque tenía una misión para él. Hay gente que me dice, pastor, la Biblia respalda que los ángeles hablen con nosotros. No, hermano. No. Entienda que hasta aquí el canon no se ha cerrado. Aún no tienen Biblia los apóstoles. Aún no tienen Biblia los discípulos. Dios todavía tiene que hablar a través de sueños. Dios todavía tiene que hablar a través de revelaciones. Dios todavía tiene que hablar a través de ángeles. Porque aún el canon no se ha cerrado. Pero hoy día nosotros no necesitamos que un ángel nos diga lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender su palabra. Aquí está el mensaje para la iglesia. Yo no tengo que estar esperando que un ángel me diga lo que tengo que hacer. Está en la Biblia, está escrito. Lo que tengo que hacer es pedirle al Espíritu Santo que me ilumine. Pablo dice, estoy orando, dice, para que el Espíritu Santo abra en los ojos de vuestro entendimiento, para que comprendan lo ancho, lo profundo de Cristo. Amén. Así que nosotros tenemos que pedirle, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Un ángel le dice a Felipe que vaya a un lugar raro, extraño. El camino por el desierto era el camino casi no transitado, porque era el camino más largo entre Jerusalén y Gaza. No era un camino común, era peligroso, era tan desierto que era peligroso. Había muchos asaltos. Me imagino, no lo dice el texto, que a Felipe hasta le pareció extraño, pero a ese camino. Bueno, por extraño que le parezca lo que Dios le está mandando, hágalo. Dios lo va a respaldar. Por extraño que le parezca, haga lo que Dios le está diciendo. Dios lo va a respaldar. Ahora, es interesante que el planteamiento, que lo revisemos lentamente. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha. La Reina Valera dice, levántate. Deja la flojera. No estoy diciendo que Felipe estuviera flojeando, estoy diciendo, aplicándolo a mi vida. Deja la flojera, deja el lugar de confort, deja esa zona de tranquilidad y levántate, ponte en pie, te quiero usar. Aleluya. Hermano, Dios quiere usarte. Aleluya. Pero no podemos estar sentados. Dios quiere usarnos, pero no podemos estar esperando que vaya un ángel a hablar con nosotros. Debemos ponernos en pie, debemos decirle, Señor, heme aquí estoy. Ponte en marcha hacia el sur. Hay que hacer un esfuerzo en el nombre del Señor. Hace un tiempo atrás escuchaba a un hermano que decía, todas las mañanas oro y digo, Señor, pon frente mío a la persona a la que le voy a predicar. Pon frente mío. Sale a buscarlo. ¿Conoces a alguien que habla español y que no tiene a Cristo, que está enfermo, que tiene problemas, que hay problemas en su matrimonio? Anda, golpea su puerta y anda a decirle que Cristo es la solución a su vida. Estoy esperando que el Señor me traiga a los discípulos a la casa. Aquí me quedo hasta que venga uno a preguntarme. Claro, algunas personas les ha resultado. Han llegado personas a su casa, se han quedado ahí a comer y siguen yendo. Hasta el día de hoy. No sé si le estarán predicando, pero por lo menos ahí están. Pero lo que está mandando el Señor a Felipe, que se ponga en pie y se mueva. Que haga un esfuerzo. Que haga un trabajo para el Señor. Ahora, dice que Felipe emprendió el viaje y al llegar allá se encontró que en un carro venía un eunuco, un extranjero. Un hombre de piel morena, seguramente con sus pómulos muy salidos y sus ojos muy hundidos. Un eunuco etíope. Ya les he explicado lo que es un eunuco. Un joven que siendo muy joven lo pusieron en el harén de la reina y para que no asaltara a las doncellas o a la propia reina le cortaron sus genitales. La mayoría de estos jóvenes terminaban siendo homosexuales debido a que no podían satisfacer sus apetitos sexuales naturales. No estoy diciendo que el texto lo diga, pero es posible que el eunuco haya sido un poco afeminado inclusive. Pero parece que Dios no discrimina. Amén. Parece que a Dios no le importa si es homosexual o lesbiana, amén, si es transgénero. Dios quiere salvar a la humanidad. Amén. Y nos quiere usar a nosotros. Usted me dice, pastor, yo tengo un vecino que quiere ir a la iglesia, pero es gui. Tráigalo. Tráigalo en su carro, siéntelo atrás. Estoy jugando. Hermano, no estamos diciendo que vamos a fomentar ni tolerar la homosexualidad. Estamos diciendo que Cristo tiene poder para cambiar vidas. Amén. Y entonces, ahora, yo le puedo garantizar por el texto de que Felipe no iba a caballo ni iba en burro, iba a pie.
porque después de ese encuentro con el eunuco fue transportado en el espíritu, no creo que lo hayan transportado con caballo y todo. Pero hay un detalle importante, que cuando se cree, es especulación, que para poder leer con tranquilidad, lo más probable es que el eunuco etíope, que era nada más y nada menos que el ministro de Economía de la reina de Candace, un hombre educado, un hombre con un cargo público muy elevado, un hombre que seguramente tenía muy buena situación económica, tanta situación económica tenía que tuvo dinero para comprar un rollo de Isaías, que era tremendamente caro. No cualquiera podía comprar un rollo de la ley o de un profeta. Se había hecho prosélito judío, es decir, sin ser judío, aceptó la religión del judaísmo, iba al templo a adorar, seguro que en el patio de los gentiles, pero iba al templo a adorar. Y venía de vuelta de la adoración leyendo al profeta Isaías. Y seguro que le dijo a su chofer: bájale un poquito los caballos que quiero leer. Y parece que debido a evitar el ruido, leía en voz alta. Y yo me estoy imaginando el cuadro, hermano. Dios le dice a Felipe, cuando Felipe ve el carro, le dice: ¿qué hago ahora? Acércate al carro. Pero el caballo va en movimiento. Seguramente que Dios le dijo: corre, alcánzalo. Yo creía que evangelizar era más fácil. No, dale. Hay que mover las patitas. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que salir de la zona de confort. Queremos que la iglesia crezca. Queremos que el mundo se salve. Queremos que la gloria de Dios se manifieste aquí. Pero hay que salir de la zona de confort. Algo hay que hacer. Entonces, Felipe corre a la orilla del carro. Yo me lo imagino al pobre Felipe tratando de alcanzar al eunuco, y el eunuco leyendo, y el eunuco no se había dado ni cuenta, venía leyendo en voz alta, y entonces de repente Felipe dice: señor, disculpe, ¿usted puede entender lo que está leyendo? Y el eunuco le dice: para, le dice al chofer, para, ¿cómo fue? ¿Usted lee, entiende lo que lee? Si no hay quien me explique, ¿cómo voy a entender? No sé si habla de él el profeta o está hablando de otro. Le dijo: si quiere yo se lo explico. Súbete. Y se sentó en el carro. Y siguieron la marcha. Y dice el texto que Felipe, comenzando desde ese pasaje de Isaías, para Felipe el eunuco le dio la base del sermón de esa tarde. Ya tengo el tema, evangelizar a este tipo. La base bíblica es el propio pasaje de Isaías. ¿Quién es este que murió como un cordero, que no abrió su boca, que fueron injustos con él y que su descendencia será incontable? ¿Quién es? ¿De quién habla? Y Felipe le dice: yo le voy a explicar. Y comenzó, no sé cuánto tiempo se habrá tomado. Me imagino que era interacción, me imagino que Felipe explicaba y el eunuco preguntaba. No entiendo, explícame de nuevo, ¿cómo es esto y por qué? Hasta que llegaron al momento en que un hombre o una mujer toma la decisión de hacerse parte de la iglesia. Llegaron al punto en que un hombre y una mujer tienen que tomar la decisión de seguir a Cristo o dejarlo para siempre. Porque en esta iglesia no invitamos a la gente a recibir a Cristo, les invitamos a seguir a Cristo. Amén. Entonces seguramente que Felipe le dijo: bueno, la forma de iniciarse en la iglesia, la forma de iniciarse en el evangelio, el rito de iniciación de un discípulo es bautizarse. ¿Qué es eso? Bueno, tomamos a los discípulos y los metemos al agua. Porque el bautismo simboliza que Cristo muere y que nosotros morimos con Él, y que salir del agua significa resucitar en Cristo. Y yo me imagino que Felipe explicó toda la raíz teológica del bautismo. Y mientras avanzaba, de repente el eunuco se dio cuenta que a la orilla del camino había agua. No sabemos qué cantidad. No sabemos si era un estanque, es el desierto. No sabemos si era una pequeña poza que hacían para el camino para los animales. A lo mejor lo que hizo Felipe fue arrodillar al eunuco a la orilla del agua y tomó agua con sus manos y se la puso en la cabeza. O a lo mejor sí lo sumergió. Es que el problema está en que no es la forma lo importante. No es la forma, no es un río, no es la piscina, no es si es por aspersión. Lo importante es que el hombre y la mujer que acceden al bautismo tengan claro que han decidido morir para el mundo y seguir a Jesús. Amén. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Que sea eunuco? ¿Que no tenga genitales?
que sea negro, que sea de otro país, que tenga una posición política en el reino de Candace. ¿Qué impide? Nada. Si crees que el Señor Jesús es tu Salvador, nada lo puede impedir. Pero hay cosas en la vida del eunuco que a lo mejor todavía no han cambiado. No, si nadie cambia de un día para otro. Pero el primer paso es rendirle la vida a Cristo y acceder al agua. ¿Está acá? Rápido, conciso, simple. En unos minutos, Felipe le predicó el evangelio al eunuco etíope y lo llevó al bautismo. Ni charlas, ni cursos, ni gramática en griego y hebreo para bautizarse. ¿Qué necesita un hombre para llegar al bautismo? ¿Qué necesita una mujer? ¿Cuál es el requisito para que una mujer, un hombre, un joven lleguen al bautismo? Reconocer que necesitan a Cristo como Salvador. Es todo. Hermano, pero pastor, tiene que haber un grado de educación bíblica al respecto. Sí, pero después. Esto es lo que dijo Jesús. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Después del bautismo, le van a enseñar todas las cosas. ¿Está acá? No, hermano, no tenemos que preparar a la gente teológicamente para el bautismo. Hace unos años atrás, conocí a una muchacha que empezó a ir a una iglesia hispana en Carolina del Norte, y entonces tomó el curso para el bautismo en su iglesia. 8 o 10 personas estaban tomando el curso. Era una pastora la que dirigía esa iglesia. Y cuando ya estaban listos y hicieron los exámenes y ella contestó todo bien, la pastora le dijo, lamentablemente no te puedo bautizar porque tú no eres casada. ¿Quién le dijo a esa señora que ella podía poner condiciones? Si ni Cristo las puso. ¿Está entendiendo de qué hablo? Bauticemos a la gente. No le pongamos obstáculos. Y dejemos que Cristo cambie sus vidas. Amén. Ahora, seguramente que muchas veces vamos a bautizar pecadores secos y los vamos a sacar del agua mojada y van a seguir siendo pecadores. No podemos medir eso nosotros. No tenemos control sobre eso. Pero nuestra esperanza es que cada vez que llevemos a alguien al agua sea porque realmente le ha rendido su corazón a Jesús. Pero el punto cúlmine de este tema hoy es que para poder que el eunuco llegara a entregar su vida a Cristo y se bautizara, alguien tuvo que dejar su zona de confort. Alguien tuvo que quemar etapas. Alguien tuvo que desgastarse. Alguien tuvo que perder tiempo pudiendo haber hecho otra cosa. Alguien tuvo que dejar de descansar, de ver el programa de televisión. Ayer, santamente, preparé mi día para poder a las 2 de la tarde sentarme frente al televisor a ver la final de la Champions. Pero mi hijo no había apagado el cable. No me quedó más remedio que subir al comedor, tomar mi libro y seguir leyendo. A veces las propias bendiciones que Dios nos ha dado nos vuelven demasiado relajados. Cuídate, porque si la bendición que Dios te ha dado te está estorbando para hacer un compromiso con el evangelismo, Dios te las puede quitar. Hello. Cuidado, que cualquier cosa que a Dios le estorbe para que tú llegues a hacer lo que Dios quiere que tú seas, Dios lo va a sacar de tu camino. ¿Está acá? Así que, hermano, les animo. Fíjate qué increíble lo que muestra este pasaje. Dice que después que el eunuco fue bautizado, se fue gozoso a Etiopía. Y Felipe no se fue de vacaciones. No dice que el pasaje que Felipe haya dicho, bueno, ya hice mi trabajito, ahora a unos días de reposo, de descanso, ¿no? Dice que se fue, que el Espíritu Santo lo transportó a otra ciudad y se fue de ciudad en ciudad anunciando el Evangelio. Hermano, esto va a parecerle cliché. Esto le va a parecer cliché, pero es una realidad bíblica. Cristo ya viene. Amén. El tiempo es corto. Amén. No tenemos mucho tiempo, hay que predicar, hay que hablar, hay que enseñar, hay que anunciarle a la gente que las trompetas ya están sonando, que la cosa se acaba pronto, que el mundo va de mal en peor, que el anticristo está a las puertas y que la única solución para el mundo es entregarle su vida a Jesús. Dios nos dé fuerza para dejar nuestra zona de confort. Pidámosle al Señor que nos despierte, que nos sacuda, que nos comprometa para entregarle el Evangelio a otro. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a bendecir el santo nombre del Señor. Padre, voy a tu presencia en el nombre de Jesús.
para honrarte, bendecirte y darte gracias, Señor. Porque has sido bueno, porque nos has enseñado, Señor, a tener un compromiso con la evangelización. Ayúdanos a predicarle a otros, a hablarle a otros, Señor, confiando en que tu Espíritu Santo impactará los corazones. Que no es mi capacidad de hablar, sino que es tu presencia la que convence de pecado al mundo. Gracias por tu iglesia, gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, porque entendemos que debemos movernos, activarnos, habilitarnos para entregarle el mensaje del Evangelio a otras personas. Gracias por esto, en el dulce nombre de Jesús. Amén.